esta clase es media densa y un poco aburrida, pero no hay opción. A ver, enfrentamos el concepto. Están entusiasmados. Un segundito. Se supone que debo hablar de las fascias, pero me acordé de algo. Que después no quiero tener problemas. Ya sigamos con eso más después busco lo otro. A ver, prestar atención acá. Tenemos que partir por el asunto este de las fascias. Para eso yo tendría que retroceder al año 1979, cuando usted no estaba ni en proyecto, y seguramente sus padres eran chicos, supongo, ¿ya? Y cuando a mí me pasaron fascia, no pasó de ser un apunte que desarrollamos en 15 minutos, porque se entendía que la fascia lo único que hacía era compartimentar. Lo único que hacía la fascia era compartimentar, no digo otra cosa. La pregunta hoy es, ¿la fascia compartimenta? Sí, sí lo hace. Pero su rol es más que compartimentar, se sabe hoy. A ver, no sé si han visto estos trabajos que hacen de repente con estos frascos de vidrio transparente donde meten harinas de diferentes colores y hacen diseño. ¿Ya? Para eso, evidentemente, lo que hay que hacer es pescar la arena de color, meterla en unos así, tubitos así de plástico que parecen condones, que son como cuando uno se toma uno de esos cubos de ya, y colocan ahí el color y después lo meten y después está roto en la parte de baja, lo sueltan, ¿no es cierto? Y pueden liberar la arena para dejar la arena de color en la distribución que ellos pretenden. Bueno, lo que hace la envoltura, la vaina de plástico, con la arena dentro de un jarrón de vidrio supuestamente, es lo mismo que hace el sistema facial. ¿Se entiende? Solo que ahí no sacamos el plástico, se queda allá adentro. ¿Se entendió la idea? ¿Y cómo funciona? Como digo más partida que el teniente Bello. Quedó perdida, ya, no me quedó claro. A ver. Volvamos acá al mismo ejemplo. Supongamos que esto fuera un frasco con una botella de vidrio. Y yo quisiera tener una columna de arena lila, una columna de arena amarilla, una columna de arena rosada, una columna de arena negra, una columna... ¿Se entiende? De diferentes colores. ¿Cómo diablos hago para que se me generen las columnas más o menos perfectas? No me sirve echar la arenita así, la negra para acá, después la otra por aquí, porque a la larga se me va a mezclar todo, ¿no es verdad? Entonces, lo que sucede es que una manera inteligente de hacerlo, evidentemente, es colocarlo en esos pensemos en un envoltorio, eso cuando uno se toma. Lo que pasa es que yo tengo que tener cuidado. En mi época, un cubo, para comer un helado casero, los cubos tenían forma de cubo. Y esas cosas largas que ustedes comen, ¿cómo se llaman? ¿Qué nombre tienen ahora? Cubo. Ya, porque en mi época se llamaba marciano, nomás lo que ahora marciano le llaman a otra cosa. Entonces tengo que tener cuidado. Cuando yo era joven, cuando yo tenía 12, 13, 14 años, vamos a comprar marciano. Y todos los cabros chicos partíamos a comprar marciano. Y hacer lo que significa marciano hoy. Pero ya, ¿se entiende la idea? Entonces, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con las cosas que uno dice, porque los conceptos cambian con las épocas. Entonces, si yo, en vez de tener un cubo, ¿no es verdad? Me extraña que le llamen cubo porque no tiene forma de cubo, pero ya. En ese cilindro de plástico coloco arena negra y la coloco. Después coloco otro igual al costado y así voy rellenando. Voy a poderme dar el lujo de tener todo el frasco de vidrio transparente con el patrón de colores en la secuencia y distribución como yo quise dejarlo. Supongamos que fuera una expresión artística, qué sé yo. ¿Se entiende la idea? Ahora, evidentemente, mucha gente que trabaja con estos elementos de arena lo que hacen en realidad lo colocan y después le sacan la bolsa y queda la arena más o menos bien distribuida como el artista lo quiso hacer. La naturaleza es sabia. ¿A qué me refiero? Voy a dar un ejemplo. Una cosa que es casi marciana, pero si lo pensamos con detención, no lo es. ¿Qué es? A ver, supongamos
Ya me estoy cocinando. Supongamos de que yo estoy en mi desarrollo embrionario, dentro del útero de mi madre. ¿Todos me siguen? ¿Ya? Y estando ahí, mientras se está desarrollando el tubo neural, ¿se acuerda? Vesícula anterior, intermedia y posterior que daban origen al telencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Ahí, en la corteza cerebral, migró, producto de este desarrollo embrionario, migró una neurona a la corteza cerebral. Y mientras se estaba desarrollando, fue creciendo en el axón o cilindro eje. ¿Todos me siguen en este cuento, en esta fábula que estoy contando? ¿Todos todavía no están perdidos? Empezó a crecer el axón, donde estaba la autopista rápida y lenta, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que dijimos hasta la velocidad en que corrían? ¿Ya? Inclusive las mitocondrias también corrían por ahí, en los videos que vimos en el laboratorio. Entonces, ese axón tiene que crecer. Y para una neurona que es microscópica, crecer ese axón para llegar justo en la neurona que tiene que inervar a la motoneurona alfa que está en el asta anterior de la médula, que a su vez va a inervar aquí la entumescencia cervical o braquial, tiene que inervar al bíceps braquial. ¿Cómo diablos sabe la neurona que ese axón tiene que crecer, bajar vía piramidal cruzada? ¿No es cierto? ¿Y cómo sabe que tiene que en algún punto bajarse del ascensor uniéndole a la metámera para hacer sinapsis con la motoneurona alfa que está ahí? Y como a su vez la motoneurona alfa que está en el asta anterior de la médula también tiene que crecer, porque está recién formándose, tiene que crecer un axón que va a formar parte de un nervio, en este caso un músculo cutáneo porque va a ir al bíceps braquial, para inervar a través de una placa motriz a un X número de fibras musculares. Y no estamos hablando de un axón, pues. ¿Cuántos axones serán? Millones, ¿no es verdad? ¿Y cómo sabe cada axón dónde llegar? La razón es simple. El concepto es simple. Ahora, como diablo logra aquello, es tremendamente complejo. Tiene un sensor, es como cuando al estar en el aeropuerto, más de alguna vez, ¿no es cierto? No recuerdo ese perro que pasa circulando inocentemente por todo el sector, buscando a alguien que no es tan inocente, ¿sí? Oliendo de todo. Las 3P, para la parte de las 3P, está tratando de oler droga, ¿no es verdad? Sí. Ya. Entonces, el extremo del botón terminal de ese axón tiene olfato químico, y él sabe que tiene que llegar a esa X motoneurona alfa, así como la motoneurona alfa tiene también olfato para llegar a X fibra muscular de X músculo en algún lugar perdido en el tiempo y el espacio y la galaxia. ¿Se entendió? Así como pasa con el crecimiento de los axones que concurren a formar un nervio, también pasa con los músculos. ¿Cómo sabe un precursor de una fibra muscular que finalmente va a formar parte de un músculo, que tiene que crecer en el lugar y que tiene que tener esa ubicación, esa función, más encima tiene que estar en ese lugar, en ese compartimento de la habitación, y más encima tiene que tener esa forma? Entonces la naturaleza le pega una ayudadita. ¿Se acuerdan de la funda de plástico del marciano que ustedes le llaman cubo? Bueno, aparte de eso, ya la naturaleza formó la funda. De tal manera, es como inflar un globo. Yo puedo comprar globos, que son de esos largos, como cuando uno hace ese perrito que hace, ¿cómo se llama? Gru. No sé, después lo rompe. Puede ser largo, o ser un globo que sea circular, puede ser un globo que podría ser elíptico, ¿no es cierto? La forma ya viene prehecha en la forma del globo. Por lo tanto, al aire que llena ese globo solo tiene la posibilidad de llenarse con esa forma. No sé si me explico. Bueno, las fascias,
lo que hacen no solo compartimentan, no solamente delimitan y favorecen el roce entre tejidos blandos adyacentes y entre tejidos blandos y tejido óseo subyacente, sino que además, como les dije, evita el roce, entre otras múltiples funciones que vamos a ver después. ¿Estamos? Y en ese proceso se va llenando el globo de aire, vale decir, se desarrollan las fibras musculares, que no olviden que las fibras musculares son las células musculares, mientras se va llenando el globo, mientras se está formando el músculo durante todo su desarrollo embrionario. Como concepto es simple. ¿Cómo diablo la naturaleza lo logra? Es tremendamente complejo. ¿Se entendió la idea? Ya, entonces tiene mucha cháchara porque si no, yo lo puedo decir, pero usted se va a enredar más todavía. Entonces se lo dejé más o menos escrito. Veamos este cuento. Acá habla, y lo puse igual del mismo color amarillo para que no lo puedan leer. Ya, esto está traducido del único libro que habla de fascia que existe y que tuve que dar el año pasado. Tuve que dar el trabajo de traducir. ¿Ya? Entonces, se habla del sistema facial. Antes, cuando yo estudiaba, se hablaba de aponeurosis, ¿ya? De tabiques intermusculares. Y no se hacía mucha referencia que formaban parte de un sistema, sino que todos eran estructuras aisladas e inconexas entre sí. Hoy se sabe que, si bien es cierto, están en lugares distintos, delimitando estructuras diferentes, no están inconexas, están todas relacionadas entre sí. Siempre existe una continuidad de alguna manera. Y por lo tanto, aunque usted no lo crea, viaja información. Viaja información. Entonces, recién ahora, hablamos, yo diría que del fines de los 80, comienzos de los 90, apareció el concepto de sistema facial. No hay que recordar que yo estudié anatomía en 79, o sea, eso no existía cuando yo estaba en la universidad. Entonces, se habla del sistema facial, que dice que está formado por diversos tipos de células con muchas actividades, ¿ya? Pero que de alguna manera coordinan no solamente desde el punto de vista estructural, limitando zonas, disminuyendo el roce, favoreciendo el desarrollo embrionario de las estructuras que subyacen dentro de él mientras se está generando el sujeto, sino que a la vez también le brinda información al sistema nervioso central para, de alguna manera, mantener la integridad y el equilibrio del sujeto con respecto al medio y al entorno y a la gravedad, pero también entre las estructuras que son propias del sujeto. O sea, no solamente hacia el medio externo, sino también hacia el medio interno. A ver, forma parte del sistema facial, por ejemplo, el ligamento sifo-pericárdico, el externo pericárdico superior, el freno pericárdico izquierdo y derecho. ¿Se acuerdan de eso? El vértebro pericárdico, el bronco brachiosofágico pericárdico. Y más encima que no les enseñé los de la cúpula, que son dos más. Y el epiplón mayor, de los antiguos algo se acordarán, ¿ya? También forma parte del sistema facial. Miren, dentro de las fascias, de alguna manera, también forma parte el territorio o tienda del cerebelo o la hoz del cerebro. ¿Sí? O el ligamento dentado. ¿Se acuerda que da estabilidad medio lateral a la médula espinal? Por lo tanto, no es un sistema que solamente esté rodeando músculos. ¿Estamos claros? Todo aquello que está formado por tejido conjuntivo denso y que delimita estructuras forma parte del sistema facial. Aquí tenemos, ¿ven eso? Han ido a la carnicería con su mamá, ¿ya? Y usted ve ahí un pedacito de carne y le ve una membrana brillosa, en algunos puntos nacarada. ¿Saben lo que es nacarado, no?
que es la parte externa de la concha de los bruscos. De ahí viene el nácar, por si no lo sabían, nacarada. Bueno, y podemos ver que, y esto también tiene que ver con los gustos culinarios suyos. Por ejemplo, a mí, cuando tenía más dientes, yo dejaba el hueso más pelado, parecía perro, no quedaba ni las epífisis, quedaba el tejido esponjoso a la vista, porque me comía hasta el cartílago. Ahora hago lo mismo, pero me acuerdo como 1000 años porque tengo menos que sangrar. Entonces, y hay gente que le gusta comerse la grasa, para que no es sano, pero no le gusta. ¿Por qué será que las cosas ricas hacen daño? No hay más comentar. Ya, la cuestión es que la grasa, ¿no es cierto? Y hay gente, mucha gente que no se come pedacito de carne y tiene nervios. Yo tengo muchos hijos que dicen, ay, esto tiene nervios, no me lo voy a comer. ¿Cuántos de esos existen acá? Ya, me avisa por pasar. ¿Se entiende? Ya, entonces el tejido conjuntivo, que puede ser laxo, que puede ser areolar o que puede ser denso, acá tenemos uno bastante laxo, ¿no? Desprendiéndose de la superficie del grupo muscular. Ahora dice, este sistema representa una compleja arquitectura y habla de una amplia, y lo he destacado, amplia información mecanoreceptiva. ¿Se acuerdan que en el laboratorio hablé de los corpúsculos? De Meissner, ¿no? En algunos de Meissner, de Pacini, de Ruffini, ¿ya? De Krauss, de Ruffini, de Calor, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, los receptores, estos son hay receptores exteroceptivos y interoceptivos o proprioceptivos, son nuestros, digamos. No me interesa, no me brindan información. Por ejemplo, el sistema auditivo, aunque cada día estoy más sordo, porque estoy más viejo, pero ustedes todavía si el conocimiento es bueno, usted paga la oreja, ¿no es cierto? Ese será exteroceptivo, ¿no es verdad? Hacia el medio externo. Pero, si yo tengo, supongamos que el viernes o sábado, la próxima semana, hasta 5 minutos de entrar al práctico, usted va a sentir una cosita. Un interoceptivo, porque ya está con él. Porque entrar al práctico, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que es exteroceptivo de lo que es interoceptivo propioceptivo? ¿Quedó claro? Me brinda información. Si yo vengo así y le hago como el Kiko, la información será exteroceptiva. ¿Sí? Si a usted le suena la guata y siente un vacío acá adentro porque está con el diente largo, esa información, propioceptiva o por ejemplo, miren, ¿dónde hay receptores también? Hay mecanoreceptores en las cápsulas y en los tendones y en los músculos. Información propioceptiva. Yo no necesito mirar para saber que tengo 90 grados. Bueno, si es que todavía estoy más o menos bien, pero asumo que estoy a 90 grados y que aquí estoy a 45 grados y aquí estoy 90, 120 grados. Yo no lo necesito mirar, yo lo veo, lo percibo. Hay algo acá que me informa de lo que está pasando. ¿Se entiende lo que quiero que quede súper claro que es exteroceptivo? ¿Ah? La información exteroceptiva es necesariamente esa, no, porque está guasaneando con el ojo y sigue siendo exteroceptivo. La información viene de afuera. Interoceptiva es cuando viene de adentro, o propioceptiva, que puede estar en la cápsula articular, que puede estar en el espesor de los tendones, puede estar inclusive en los músculos. Y antes no le daban ni esférica, por no usar la otra palabra que sería más soez, ¿ya? A la fascia, y resulta que las fascias permiten los receptores. ¿Puedo dar un ejemplo de ¿De propioceptivo? Los mecanoreceptores de posición para determinar el ángulo de movimiento de un brazo de palanca. Es que lo puedo decir de una manera más fácil. Mecanoreceptores de posición, por dar un punto. Entonces, ¿quién está diciendo algo que hace 20 o 40 años ni siquiera se sabía que existen receptores en las fascias también? ¿Estamos? ¿Quedó claro eso?
O sea, no solo existen en la dermis, con los que nombré en el laboratorio, sino que también existen en la cápsula articular, en los tendones, en el espesor de los músculos, en los músculos propiamente tal, pero también existen en las fascias. ¿Quedó eso claro? Bueno, y obviamente esta información es relevante, sí, para determinar los movimientos y la ubicación la ubicación y disposición espacial del segmento con respecto al medio externo y con respecto al propio sujeto, para obtener un resultado predeterminado que el sujeto quiere hacer. O sea, yo quiero tomar la Coca-Cola miércoles, abrirlo y salud. No, en serio, pero no da lo mismo si la botella está a este nivel que si la botella está llena. Yo a esta altura y con los años de circo que tengo, yo percibo en mi memoria kinestésica, que es la memoria del movimiento, cuánta fuerza debo realizar para levantar esto, que si la tuviera que llenar hasta arriba, ¿ya? Y si fuera un lingote de oro, también tengo menos experiencia, pero le aseguro que haría un gran esfuerzo para guardarme en el bolsillo y me voy, ya no hago más clases y me jubilo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Ya. Y miren de lo que habla acá. Habla de la plasticidad facial. Lo voy a leer, pero después les voy a dar un ejemplo que vimos en el video que vimos en el primer semestre. Y ahí les voy a hacer memoria a ver si se acuerdan. Desde su construcción dinámica y fibrosa, se distinguen las propiedades de remodelarse de forma continua, plasticidad facial, de alinearse y acomodarse a las solicitudes tensionales intrínsecas y extrínsecas del cuerpo. A ver, ¿se acuerdan que yo hablé de la plasticidad neuronal en la última unidad de anatomía? Y le mostré unos videos, unas proyecciones que hice de un software En el laboratorio, ¿lo recuerdan? Y se acuerdan que hablé de la plasticidad neuronal y había una neurona que paró la chalupa, se murió la neurona y el espacio vacío, las que estaban en la periferia, aumentaron el tamaño de las dendritas para hacer sinapsis, para compensar. Es cierto, no pueden hacer una mitosis para generar otra neurona, porque las neuronas, el sistema nervioso, las neuronas, no las neuronas. No voy a hablar de los chetos, ni del... ¿Se acuerdan de eso ustedes? ¿Cómo se llaman los chetos? Es un chiste de... ¿Ya? Tiene que ver con los oligodendrocitos y otras tonteras que no voy a hablar ahora. Ya, la cuestión es que no pueden hacer mitosis. Como no pueden hacer mitosis, está bien. A ver, para que se entienda la idea, somos 3 y 3 acá al lado del ataúd, todos morosos y vamos bailando con el cajón en el hombro. ¿Se entiende esa idea? ¿Conocen el video de ese tonto? ¿Ya? Se murió uno de los morochos de un lado. Supongamos que del lado izquierdo hay 3, uno adelante, uno al medio y otro atrás. Y los morochos del lado derecho del ataúd se murió el de adelante. ¿Podemos reemplazar al morocho de adelante? No podemos, porque no hay mitosis, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer los dos morochos que quedó atrás y el que quedó al medio? El del medio se va a ir para adelante, ¿no es cierto? De alguna manera se va a compensar la carga. ¿Se entiende la idea? Es una forma media tosca, quizá un poco ridícula, pero yo quiero que me entiendan. ¿Se entendió la idea? Sí. Plasticidad neuronal, bueno, aquí también existe, se llama plasticidad facial. Vale decir, de alguna manera, las fascias van a tratar de compensar aquello que no están dando bien, ya sea que sea un problema dentro de la misma fascia o de aquello que recubre. A ver, para entender la idea, yo nunca he usado, a no ser, y yo creo que nadie ha usado los varones, a no ser que pertenezca a la tuna de la Universidad de Tarapacá o tenga algún otro tipo de gusto exótico, pero las mujeres sí usan medio, ¿no es cierto? Con este clima, parece inquieto, no lo sé. Mira, bueno. ¿Les ha pasado, a la chiquilla le ha pasado una vez que se descubrió la media miércoles y se cortó un hoyo? Y más encima, si se produce en el músculo
La seteadita sale como afuera que se levanta un globito. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, ese daño, desgraciadamente, ninguna plasticidad facial lo va a compensar, pero, porque es demasiado grande. Pero si se corre un poquito, ya, y si usted pilla, va a aplicar una punta de crochet y va a tratar de mover los hilos para ver si se puede compensar. No sé si me entiende la idea. ¿Se puede compensar hasta cierto punto? Sí, a no ser que sea. ¿Ya? Ahora dice, las alteraciones tensionales creadas fuera de los patrones fisiológicos del movimiento pueden reorientar la dinámica corporal estableciendo cambios retráctiles desde la matriz. Dice, a través de la dinámica de los miofibroblastos que afectan la libertad del movimiento. A ver, ¿qué diablo? Aparece una... ¿Por qué la destaco? Porque hace 30 años nadie sabía qué diablo era un miofibroblasto. Esa cuestión es... Cuando usted cree que todo se ha dicho, siempre aparece un marciano que encuentra algo nuevo. ¿Sí? ¿Y por qué no habían detectado que habían fibras musculares fuera del músculo? A ver, fibra muscular es la célula muscular. La célula muscular tiene forma de un cilindro largo. ¿Han comido estomaguillo? ¿Las cazuelas de esa carne que es la chenta? ¿Ya? Entonces saquen una hilacha. Una fibra muscular como una hilacha. Microscopio la se entiende. ¿Ya? Entonces, y uno entiende que dentro del músculo hay fibras musculares. Están formadas por células musculares. Y como en la primera fase que parecía una telita transparente, no se ve roja, nadie diga algo notable, ¿no es cierto? Hasta que alguien ocioso que no trabaja mirando con un microscopio, no sé cuánto campo, no sé si hablé alguna vez de estos elefantes que estaban en la llanura y que realmente eran, que se comían la excavación de la piel, lo dije en una cátedra de un laboratorio. Bueno, hay ahí estos miofibroblastos que tienen la capacidad de contraerse o relajarse y tensionar o aumentar la tensión o disminuir la tensión de la fase. Miren lo que están haciendo. Es como si tuviéramos... Voy a hacer una broma para que se entienda. Imagínese que usted se pone una media muy ajustada y para que se entienda mejor, si usted se pone una media, una pantimedia y más encima es levantaglúteo. Por lo que me han contado. Esas cosas marcianas existen, ¿no es cierto? Imagínense que en la media, en la zona de las pompas, tuviera unos sensores que midieran
hace un poco de neurodinamia para soltar el nervio ciático, para que no le duela tanto como si fuera una lumbociática. Y trato de corregir la postura y le cambio la posición cambio esta anteversión por una posición más neutra, le fortalezco los abdominales para aumentar el pía y parte de la carga no baje por la columna, sino por el cojín, con el cojín hidroneumático, ¿se acuerdan? La presión intraabdominal acá. Hago todo eso. El tipo se me mejora y al cabo de 6-8 meses regresa con lumbago de nuevo. ¿Por qué? Porque yo cometí el error de circunscribirme aquí solamente, que ahora como ya estoy más viejo y más pillo, ahora me doy cuenta que aparte de tener anteversión pélvica, hiperlordosis lumbar, tosis abdominal, el pajarón tiene cuello de cisne. Ahora, si tiene hábitos técnicos, es fabuloso. ¿Ya? Entonces, con la boca, anteproyección de cabeza y cuello, con respirador bucal. ¿Ya? Entonces, yo debo trabajar no solamente la zona que tengo el problema, sino que tengo que trabajar. Miren, tengo que ver la columna baja, con la posición de cabeza cuello y más encima con una mala oclusión, porque eso se llama sistema renal. Un problema de mala oclusión que generó a la larga, al hueso, generó todo el problema. Un problema de mala oclusión que no lo está provocando. Entonces, lo que importa acá es saber que las fascias se alteran y mandan información que no es válida. A ver, me explico. ¿Alguien de acá tiene escoliosis? Ya. Pero hay gente que tiene muchísima escoliosis, ¿no es cierto? A ver, y el problema de la escoliosis, ¿sabes cuál es? A lo que voy a decir ahora es válido dentro de cierto punto. Usted le dice a la paciente, le hace un examen postural. Usted algunos fueron pacientes, ¿no es cierto? Postural, ¿no es cierto? Usted le hace el examen postural a la niña ahí de 13 años, de 12 años, y le dice, ponte derecha. Entonces usted la mira por la espalda, porque el postural parte por la espalda, ¿no es verdad? Y la niña se pone acá y se pone de espalda. Ya. Toma aire, levanta los brazos, relájate. ¿Estás derechita? Sí, estoy derechita. Si yo estoy exagerando, sirvo, ¿no? ¿Está derechita o no? No. Para nada. El problema es que sus propios sectores le están mandando información falsa. Adquirió esa posición por una causa evidentemente no natural, pero que en algún momento, como la mantuvo mucho tiempo, supongo una posición antálgica porque tenía tortícolis. Pero cuando se mantiene esa tortícolis por mucho tiempo, los receptores articulares, musculares e inclusive de las fascias se alteran y me mandan información en la cual yo la posición que tengo la considero como válida y correcta. Y por eso todavía hoy, en el siglo XXI, el tratamiento para la mala postura sigue siendo mirarse al espejo. Entonces usted la coloca ahí, le dice, ábrelo, y usted le pone un espejo al frente, y le dice, abra los ojos, mírese. Y ahí cuando se mira, recién se da cuenta que este hombro está como 2 o 3 centímetros más arriba que el hombro derecho. ¿Se entendió la idea? Sí. ¿Ya? ¿Y una mala postura a la larga tiene impacto en la salud de las personas? Cuando yo soy joven, cuando usted tiene escoliosis ahora con 18, 19, 20 años, ¿le duele la espalda? No, los tejidos son blandos, usted es joven, el tejido conjuntivo está elástico, usted lo puede compensar. Esa misma escoliosis, usted más viejo, con las patas más calientas, con calo, ¿se acuerdan del repollo? Con un harto trago, con las antenas baratas y ya jodido, a los 60, 70 años, esa escoliosis lo va a poder compensar. Va a estar más viejo, más guatón, y ahora en la espalda. ¿Se entiende? Entonces, no piensen que si usted hoy tiene un problema de escoliosis no me va a molestar nunca. A la larga sí va a molestar. Más que una persona que nunca ha tenido escoliosis. No sé si se entiende el concepto. Ahora dice, la sinergia estructural intrínseca del sistema facial le asegura al cuerpo la relativa independencia de las fuerzas gravitacionales.
aparece un término que va a aparecer más adelante que se llama tensión y gravedad, ¿ya? Y que tiene que ver cómo las tensiones intrínsecas de los huesos y los tejidos blancos pueden hacer que el sujeto funcione inclusive en gravidez. A ver, ¿la gravedad es un factor a considerar acá en la Tierra? Sí. Pero si usted, supongamos, fuera el afortunado, cuando regrese, y fuera a la Estación Espacial Internacional, hasta para sacarse un cachete tendría problema al comienzo, porque todo su diseño, todo su kinestesia, todos los movimientos programados y que aprendió de cabro chico, así poniendo loca a su madre, dejando el pelota en la casa, los fuentes tirados por ahí, y su mamá quería calculando, ¿se acuerdan? ¿No? A ver, todo eso es aprendizaje para su cerebro. ¿Eso tiene validez en la Estación Espacial Internacional? Cero, ya que es cero gravedad, cero. Para tener que aprender todo de nuevo, hasta lavárselo. Bien. ¿Ya? Pero a pesar de eso, fíjense que sí. Las personas después de 2, 3, 4, una semana ya se adaptan, ¿sí o no? La sinergia estructural intrínseca, la que es propia del sujeto, ¿ya? Más los receptores articulares y musculares del sistema facial logran el equilibrio. Dice, además de su función estructural, además asume y distribuye los estímulos del cuerpo que recibe. Dice, su red de receptores registra impulsos térmicos, químicos, de presión, vibración y movimiento. Van a decir que todo lo que podemos captar a nivel de la piel también lo podríamos captar a nivel de las fases. Y obviamente, ¿se acuerdan que les dije yo que esta información viajaba al sistema nervioso central? La pregunta es, ¿viaja a la corteza cerebral? En parte. Pero, a ver, las respuestas de equilibrio son siempre las mismas. A no ser que usted sea marciano. A ver, hay respuestas que son automáticas, otras que no. Si a mí alguien me empuja hacia atrás y mi centro de masa se va hacia atrás de la base de sustentación, lo primero que voy a hacer es levantar la punta de los pies. Lo hago automático, no lo pienso, pasa. Y cuando el centro de masa se va muy hacia atrás, lo compenso llevando el tronco hacia adelante. Y cuando ya no lo puedo compensar, saco el pie hacia atrás. Hay otro reflejo condicionado, que a veces cuando me empuja me veo y digo un garabato, pero eso ya es otra cosa. ¿Ya? Eso no es reflejo. ¿Estamos? Ya. Transmisión miofacial de la contracción muscular. Todo eso es mucha cháchara, solo para justificar que hay fulanos que lo dijeron y el paper que lo publicó, para que no digan que yo estoy inventando. ¿Ya? Pero lo que importa está acá abajo en amarillo. ¿Qué dice? Sin embargo, el descubrimiento de la ultraestructura y mecanobiología de la unidad sarcomeral ha dado forma a un nuevo modelo de miofibrilla incrustada dentro de una matriz extracelular que participa desde su propia dinámica en el fenómeno contractus. A ver, otra vez me estoy dando vueltas sobre lo mismo. Hay fibras musculares, no solamente en el músculo, también en la fascia. Es una doble nomás, que no se aburran de tanta chacha. Y aquí aparece el concepto, ¿se acuerdan que hablé de tensión y gravedad? Ahí está, tenseridad. Este concepto no tiene más de 30 años. ¿Ya? La mayoría de estas fuerzas son destinadas a la unión miotendinosa. Sin embargo, aproximadamente el 30% utilizan vías de transmisión lateral, que son epimiciales. ¿Qué significa que son epimiciales? ¿Qué significa que son epimiciales? ¿No? Como decía mi madre, naca la tiquinaca, nadie se le ocurre. A ver, cuando pensamos en fascia, pensamos en la aponeurosis, ¿no es verdad? Por ahí alguien se acuerda del año pasado de los tabiques intermusculares. ¿Ya? Pero el músculo, el vientre muscular, ¿tiene tejido conjuntivo? ¿Tiene vainas? ¿Dónde? Esta máquina. ¿Dónde quedó el endomicio, perimicio y epimicio? ¿Le suena? ¿Alguna vez lo escuchó?
¿Cómo diablos nos dejé pasar esto nosotros entonces? Un gran problema. Pero no importa, todavía tengo posibilidades de segundo semestre. ¿Ya? Entonces, significa que no solamente están en las grandes vainas externas, sino inclusive en las vainas que están intrínsecas, que están dentro del mismo músculo. ¿Estamos claros? Y acá está el concepto de tensibilidad. Se define como estructuras integrales y estables en una red continua de cables de tensión que fija elementos de compresión en el organismo. Los elementos de compresión serían los huesos, ¿no? Y flotan de una forma estable en una red tensora formada por fascias y ligamentos. A ver, ¿qué significa esto? Que no solamente nuestra forma está determinada por nuestro esqueleto. Y siempre que pensamos en esqueleto, pensamos en los huesos, como es natural. Yo así lo hacía igual cuando era más joven. Pero hoy sabemos que tenemos dos esqueletos. Uno es el esqueleto óseo propiamente tal, y el otro es el esqueleto fibroso, formado por ligamentos, por aponeurosis, por fascias, por tabiques intermusculares, e inclusive a nivel más pequeño, endomisio, perinicio y epinicio, tal que lo dije de pequeño a más grande. El esqueleto no es solamente los huesos, todo eso. ¿Ya? ¿Este concepto nació de la biología? No, este concepto nació de la arquitectura. Hay un arquitecto marciano que se le ocurrió alguna vez y les puse esa imagen. Mire, tensibilidad estructural se llama. ¿Ya? Hicieron una torre, a ver, y ver los mástiles de metal ahí. Y lo más divertido es que ninguno de ellos se tocan en realidad. ¿Ve que ninguno se toca? La cohesión está lograda solo por la tensión de los cables. Y les aseguro que va a estar permitido. ¿Entiende el concepto de tensibilidad? Ahí está. Ese es uno de estructural. Obvio. Acá les puse la imagen del Power del primer semestre para que se acuerden. ¿Ya? Donde tenemos ahí a... ¿Cómo se llama este que está en silla de ruedas ahora? El Coleman, ya. Él tenía la genética, tenía las lucas para hacer los corticoides, ¿no es cierto? El problema que abusó de él y viene la condición en que está ahora anda arrastrando las patitas. Entonces tenemos acá a la fibra, tenemos acá a la fibra muscular, ¿no es cierto? Y por lo tanto la fibra muscular tiene miofibrilla, ¿no es verdad? Y tenemos acá el endomisio, acá están las miofibrillas, acá están los miofilados. Bueno, ya. La cuestión es que tenemos el endomisio que recubre la fibra muscular. Después tenemos el perinicio que rodea a los fascículos musculares. Y por último tenemos el epinicio que rodea al vientre muscular. Anexo a eso podemos encontrar inclusive una envoltura más grande que se llama aponeurosis muscular, que no la hemos nombrado acá. Video. No, fíjate. Bueno, ya, los necesito despejados para lo que viene. ¿Saben lo que voy a pasar? Lo que no les pasé el primer semestre. Porque no faltó tiempo. Yo necesito que lo entiendan para poder entender lo que viene. ¿Ya? 10 minutos más. Contracción muscular.